Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, hermanos, en esta que ya es nuestra tercera clase de, de libros poéticos. Muy feliz y agradecido con Dios por esta oportunidad. Vamos a estar atendiendo unas cosas de dudas en cuanto a la materia y cuestiones que tienen que ver con las tareas y todo eso al final de la clase. Entonces vamos a arrancar ahorita pues con lo que sería el tema a desarrollar, que es el libro de Job, y después de eso entonces entramos un poquito a eso, ¿no? El tiempo que nos reste al final. Entonces, para comenzar vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que Él nos esté guiando en todo este tiempo. Señor, en esta tarde, mi Dios, te damos gracias, Padre, porque podemos realmente comprobar lo bueno que eres con nosotros. Lo comprobamos en cada detalle, Señor, que pasa en nuestras vidas, y en este momento queremos darte gracias por eso, Señor. De igual forma queremos agradecerte por esta clase, porque sabemos que en tu voluntad nos permites estar aquí, nos permite reunirnos, Señor, conversar y desarrollar lo que tu palabra nos muestra a través de los libros poéticos, Señor. En especial en esta tarde queremos poner en tus manos nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, para llegar a esa comprensión necesaria, Señor, para seguir creciendo como hijos tuyos. Gracias por mis hermanos, gracias porque les permites estar aquí, y también gracias por los que más adelante verán el video. Señor, gracias también por sus vidas, por todos estos hermanos que han decidido prepararse para servirte de una mejor forma, Señor. Te doy gracias por ellos, Señor. Y estamos en tus manos en esta clase. Queremos honrar tu nombre a través de lo que digamos, pero también a través de lo que pensamos, Señor. Queremos realmente glorificar tu nombre, Señor, a través de esta clase. Nos ponemos en tus manos y oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces voy a comenzar compartiéndoles el documento del día de hoy. Déjenme nada más que abra bien. Vamos a estar entonces desarrollando el libro de Job. Vamos a estar hablando acerca de él. Yo sigo enfermo, entonces una disculpa porque voy a estar, yo creo que constantemente ahí tratando de ajustar mi voz para dar mejor la clase. Además que vengo de dar en residencial 4 horas de clase, entonces ya pues obviamente está gastado el asunto, pero pues como les digo, ¿no? Les pido una disculpa, pero voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Entonces, vamos a comenzar. Espero que hayan podido ustedes ya comenzar o quizá ya terminar la lectura del libro de Job. Y hay muchas cosas importantes que seguramente vamos a estar descubriendo a lo largo de esta clase. Pablo Job dice acerca del libro. El libro de Job habla sobre realidades que experimentan tanto los hombres de la antigüedad como algunos de los de hoy. Ser víctima de la violencia de hombres y de las catástrofes naturales, perder todos sus bienes, sus seres amados y hasta la salud, ser atormentados de las dudas acerca de los caminos de Dios, desesperarse y, lo peor de todo, sufrir la crítica injusta y cruel de otros. Sin embargo, pocos hombres habrán experimentado más de una fracción del padecimiento de Job. Además, todo esto le sucedió a un hombre piadoso, caritativo y de carácter intachable. Entonces, esta es una descripción que hace Pablo Job acerca de lo que es el libro de Job, lo que podemos encontrar en él. Y creo que normalmente nosotros cuando pensamos en Job, pensamos quizá en unas cosas en particular, ¿no? Primero, su sufrimiento, ese dolor, esa angustia que le tocó vivir, pero también la forma en que se mantuvo, ¿no? Lo más, digamos, intachable posible. Y la resolución de la situación de Job. Sin embargo, hay muchas otras cosas que quedan ahí, ¿no? El libro de Job es uno de aquellos libros que nos hace más preguntas de las que nosotros quizá podamos contestar. Y quizá la pregunta más específica o más importante es la que vamos a estar viendo un poquito más adelante, y que seguro ustedes lo han enfrentado no solamente a leer el libro de Job, sino también en su vida diaria y en la vida de los hermanos en la iglesia, ¿no? Hay una pregunta ahí que va a estar retumbándonos constantemente. Entonces, Pablo Job hace esta descripción del libro, y voy a dar un poco de información acerca
del libro de Job. ¿Quién escribió el libro? Bueno, según la tradición talmúdica, entendiendo el Talmud como la tradición judía, ¿no? Ese libro o esos documentos que se escribieron a partir de lo que la ley y los profetas establecen. Bueno, hubo una tradición que se llama el Talmud, que era como, digamos, un comentario a esa ley, a esos libros de los profetas, acerca de lo que ellos decían, y entonces, digamos, aplicarlo a la vida diaria del judío, ¿no? Entonces, esa tradición, digamos, afirma que fue Moisés el autor que escribió el libro de Job, por esa relación quizá con la tierra de Uz. Para algunos, la tierra de Uz realmente es un nombre difícil de encontrar, en el sentido de que supuestamente Uz significa ciudad o pueblo. Entonces, pues cualquier ciudad llevaría el nombre de Uz, ¿no? En ese sentido. Entonces es difícil, un poco difícil ubicarla en un mapa. Sin embargo, hay unos eruditos que se han dado la tarea de esto. Entonces era una ciudad pues cercana a Madián o Medián, dependiendo de la traducción, en donde Moisés vivió durante 40 años, y él pudo entonces obtener registro de la historia, ¿no? Y entonces Moisés pasa a ser uno de los principales, digamos, personas que pudieron haber sido los escritores de este libro. Si vemos en un mapa, supuestamente la ciudad Uz o la tierra de Uz está al norte de lo que nosotros entenderíamos por Israel, ¿verdad? Esta es la tierra de Canaán, prácticamente en estas secciones donde vivían el pueblo de Israel. Entonces Uz es un poco más arriba por la tierra de Siria, y encontramos la tierra de Medián un poquito más en esta región, ¿no? Entonces, estaban cercanas, había cierta cercanía en ese sentido, así que por eso podría ser Moisés uno de los escritores. ¿Hay más posibilidades? Pues hay muchos nombres que surgen dentro de todas estas posibilidades de quién escribió el libro de Job. Una de ellas es el propio Job. Sin embargo, es de los candidatos que los eruditos consideran menos probable, porque el mensaje del libro descansa en la ignorancia de Job de los acontecimientos que ocurrieron en el cielo con relación a su situación. De alguna forma pareciera que Job nunca se entera de ese trato, de esa conversación que hubo entre Dios y Satanás, ¿no? Que los llevó a este punto, ¿no? De la situación que empezó a vivir Job. Entonces, es una posibilidad. Sin embargo, los eruditos lo descartan rápidamente. Eliú es otra posibilidad. No hay mucha información del por qué se da el nombre de Eliú, pues simplemente porque aparece, ¿no? Nosotros lo tenemos aquí, y quizá es el que con más coherencia escribe a lo largo de o mejor dicho, habla a lo largo de los discursos. Entonces, es otra posibilidad, pero con la que la mayoría de los eruditos, digamos, actuales se quieren ir, o la postura que ellos toman es Salomón. Salomón también es una buena posibilidad debido a la semejanza en contenido por parte del libro de Eclesiastés, como también el hecho de que Salomón escribió otros libros de sabiduría, a excepción de Salmos, y fue el autor del Salmo 72 y 127. Aunque vivió mucho tiempo después de Job, Salomón pudo haber escrito de acontecimientos que ocurrieron mucho tiempo antes de él, de la misma manera en que Moisés fue inspirado para escribir acerca de Adán y de Eva. Entonces, evidentemente, en cualquiera de las posibilidades, siempre podríamos encontrar nosotros como una razón del por qué no podrían ser los autores. Sin embargo, se nos puede olvidar el concepto o la situación más importante, ¿verdad? Que es la intervención de Dios como el que inspira para que tengamos estos libros. Pensando en que fue Salomón, uno podría decir, bueno, pues la fecha de cuándo aparece Salomón y cuándo supuestamente suceden los hechos de Job, pues es muy grande, ¿no? La diferencia de años, pero el claro ejemplo de que esto puede llegar a suceder y de que no es un obstáculo, pues es el mismo Moisés, quien es el que está considerado el autor del Pentateuco, y pues los hechos relacionados
en el Génesis y la fecha en la que aparece Moisés es muy lejana. Entonces, fue revelación de Dios dada a Moisés. Podríamos decir lo mismo, ¿no? Fue revelación de Dios dada a Salomón acerca de los hechos de Job. Pero bueno, hay otras posibilidades. Isaías, Ezequiel, quienes igual en sus libros contienen cierta sabiduría sapiencial, entonces es otras posibilidades, ¿no? Sin embargo, no tienen tanto peso como Salomón. Existe varios eruditos, como les mencionaba, que apoyan la autoría de Salomón. Entonces, por ejemplo, esto se dice, ¿no? Job lleva de principio a fin el sello de aquel periodo primitivo y creador, de aquella edad salomónica de ciencia y de arte, de pensamientos profundísimos acerca de la religión revelada, de cultura inteligente y progresista, de las formas tradicionales del arte de aquella edad sin igual, en que la literatura es el clímax de la magnificencia gloriosa que había llegado al reino de la promesa. El amplio conocimiento de las naciones extranjeras que despliega el autor del libro confirma también la fecha salomónica. Entonces, como les digo, esta es una posibilidad, esto es lo que menciona Guillermo Ross, y otros eruditos lo apoyan, pero bueno, al final, desde mi perspectiva, el asunto de la tradición talmúdica también tiene un peso importante, ¿no? Un peso específico. Así que este asunto de quién lo escribió, pues ya queda a la propia decisión de cada uno, ¿no? Hacia quién se quiere inclinar. Algunos asuntos históricos, muchos consideran a Job como una de las piezas literarias más antiguas que existen. El patriarca Job, un hombre justo, de repente sufre las pérdidas. Digamos, es parte de ese trasfondo necesario de saberlo. Las pérdidas de sus propiedades y uno por uno de sus hijos. Como si esto no fuera suficiente, él mismo es arrojado a un sufrimiento físico terrible. Entonces, este es el asunto en el que se desarrolla toda esta historia, ¿no? Es lo que está viviendo Job. Una gran parte de este libro está dedicada a la discusión filosófica del sufrimiento. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, perdón. Aquí. Gran parte, y si ustedes yo creo que se percataron, ¿no? Prácticamente del capítulo 3, digamos, hasta el capítulo 39, 40, no, quizá menos, ¿no? Por ahí del 38 más o menos, es hasta donde intervienen Job y sus amigos. Ya de ahí en adelante tenemos una conversación de Job y el propio Dios, y después la conclusión a la que se llega. Pero gran parte, obviamente, del libro se centra en eso, ¿no? En esa discusión constante de Job y estos hombres que querían darle la razón a Job acerca de la circunstancia que él estaba viviendo. Entonces, ahí es donde se desarrolla todo esto, todo este diálogo, toda esta situación. Y Job, en esa situación de tratar de defenderse de la acusación constante de sus amigos acerca de que pues la situación de Job lo que representaba simplemente era una consecuencia de algo que había hecho Job, pero Job insiste en afirmar que él es bueno y que el sufrimiento debe tener otro propósito. Y aquí es donde entra, ¿no? Esta parte de la famosa, del asunto de la literatura sapiencial, ¿no? La literatura sapiencial, en este sentido específico con el libro de Job, nos dice y nos muestra el ejemplo de que los amigos de Job decían, no es posible que lo que estés viviendo sea porque eres justo, no, tú debiste haber hecho algo que es incorrecto. ¿Por qué? Porque el justo merece lo que tú tenías, pero ahora esta situación que tú estás viviendo es por una injusticia tuya. Entonces, en esa situación o en esa tesis que se plasma a través de los amigos de Job, es entonces que viene toda esta discusión. Los últimos capítulos nos dicen de qué modo su prosperidad le fue restaurada, y el libro tiene un punto de vista diferente, ¿verdad? Si uno concluyera el libro de Job en el capítulo 36, en el capítulo 37, pues entonces estaríamos más perdidos, ¿verdad? De lo que pudiéramos estar ahora. ¿Por qué? Pues porque no veríamos la resolución a todo lo que está pasando en la vida de Job. Sin embargo, tenemos eso y podemos llegar a otro tipo de conclusiones. Un poco de trasfondo.
Este libro, ahí en el capítulo 1, comienza con una escena en el cielo que explica eh, todo al lector, ¿no? Y lo interesante es que no solamente es a partir del versículo 6, sino que ese contexto, ese trasfondo que se nos da del versículo 1 al 5 es bien necesario para nuestro entendimiento. Y les voy a leer del versículo 1 al 5, porque creo que también es muy relevante que nosotros lo tomemos en cuenta. Dice, en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Y es importante ese trasfondo para nosotros, porque si nosotros no tuviéramos lo que dice del versículo 1 al versículo 5, es muy posible que llegáramos, que hubiéramos llegado a las mismas conclusiones que tienen los amigos de Job. ¿Por qué? Pues porque nuestra manera de pensar también tiene ese toque sapiencial, ¿no? De decir, si tú haces esto, entonces vas a recibir esto. Si vives de esta manera, entonces te va a pasar esta situación. Entonces, por lo tanto, cuando llega Job, era como, pues es evidente que esto que estás pasando es por una consecuencia tuya, pero a nosotros se nos da el trasfondo necesario para comprender que no era por esa situación. No era realmente algún pecado, ¿verdad? Alguna situación específica que hubiera hecho Job que lo tenía en ese punto. Entonces, después del 1.6 hasta el 2.10 tenemos esta conversación un tanto intrigante, ¿verdad? Un tanto, pues, que nos deja con varios dilemas, ¿no? Entre Dios y Satanás, que seguramente ustedes han podido indagar un poco más acerca del asunto. Algunas de las preguntas que a veces surgen es, ¿cómo es que se da esta interacción, ¿verdad? Entre Dios y Satanás. ¿Por qué Satanás viene delante de la presencia de Dios? Y tantas cosas, ¿no? Pero creo que es importante que lo tomemos también en cuenta, no solamente eso, sino también quién era Job delante del Señor para que entonces entendamos un poquito más todo lo que se va a empezar a desarrollar. ¿Cuál es el propósito del libro? Uno es demostrar la soberanía de Dios y el significado de la fe verdadera. Es bien importante que nosotros comprendamos hasta donde nuestra capacidad como seres humanos llega el asunto de la soberanía de Dios. Es un tema que no se habla tanto, incluso en las iglesias. Hay un cierto temor acerca de la soberanía de Dios, de lo que Dios puede llegar a ser, porque simplemente Él es Dios y Él decide, ¿no? Entonces, esa parte a veces nos cuesta a nosotros mismos entenderla, sobre todo en nuestra vida diaria. Tenemos un poquito de miedo acerca de lo que Dios pueda llegar a ser, porque es el Dios soberano, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está el asunto de la fe verdadera, esa fe verdadera de decir, bueno, a pesar de lo que está pasando, yo sigo creyendo en Dios, sigo pensando que Él tiene el control y que lo que está pasando al final va a ser para beneficio, ¿no? Es un propósito que se va desarrollando a lo largo del libro de Job. Y también este es un libro que plantea una de las preguntas más hechas por el mundo, y esa es la pregunta que yo les estaba explicando hace rato, ¿verdad? ¿Por qué sufre el justo? Y es una pregunta que yo la he escuchado mucho en el ambiente cristiano, ¿no? En las iglesias, hermanos que pasan por una situación. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos permite pasar por esa situación si he tratado de vivir conforme a lo que Él ha establecido? Pero no solamente en el ambiente cristiano surge esta pregunta, surge en cualquier lugar. Si tú vas o escuchas un debate de algún agnóstico, no, de un gnóstico o de algún ateo, para decirte y refutar el hecho de que Dios no existe, casi siempre parten del asunto del sufrimiento,
de por qué, si Dios es amor o si Dios existe, permite que pase esto o aquello, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sufre el justo? Es la pregunta que nos vamos a hacer a lo largo del libro de Job, y que la realidad, hasta cierto punto, podemos dar muchas ideas o muchas respuestas hacia por qué el justo tiene que sufrir o por qué sufre el justo. Pero la respuesta real pues viene a partir del concepto y del significado que tengamos de soberanía de Dios. Entonces, creo yo que esa es la mejor respuesta, pero debe ser bien respondida, ¿verdad? Bien establecida el asunto de la soberanía del Señor. Entonces, ahí está, ¿no? Más o menos el asunto del propósito. Pensando en la fecha, la historia tiene un lugar en el periodo de los patriarcas y se han ofrecido varias sugerencias con respecto a la composición misma. Es un asunto, digamos, tan oscuro, por así decirlo, como el asunto de quién lo escribió, ¿no? No tenemos a ciencia cierta ni una fecha de cuándo surgen los eventos de Job, ni cuándo se escribe el libro de Job, ni quién escribe el libro de Job. La mayoría apoyan el asunto que esta historia sucedió en el periodo de los patriarcas. ¿Por qué? Porque Job es de los únicos libros del Antiguo Testamento que no menciona nada acerca del pueblo de Israel. Entonces, muy posiblemente fue en el periodo de Abraham o antes de Abraham cuando aparece Job en la historia, ¿no? Acerca de cuándo se escribe, bueno, pues va a depender evidentemente del autor, ¿no? Si fue Salomón, pues sería en esas fechas del reino. Si fue en el exilio, bueno, pues en esas fechas será. Si fue en el periodo, si fue Moisés mismo, pues tiene ahí su fecha, ¿no? Entonces va a depender mucho de esa situación, y que es información que al final es muy variada, ¿no? No hay como, hay tendencias, ¿no? Obviamente alguien se inclina hacia una postura. Sin embargo, no podemos a ciencia cierta saber ni cuándo pasaron los eventos de Job, ni cuándo se escribió esos eventos, ni quién los escribió. Pero creo yo que al final de cuentas, cuando uno lee Job, esta situación de la fecha y del autor pasa hasta segundo término, porque no es tampoco el propósito darnos una fecha exacta ni mostrarnos a través de la historia, ¿no? Sobre todo la narración del capítulo 1, capítulo 42, no es el objetivo hablarnos acerca de cuándo fue esta situación, ¿no? Lo importante es el contenido de la historia. Cuestiones de interpretación a tomar en cuenta, como les decía, ¿no? ¿Por qué sufre el justo? El comentario de Santiago, y voy rápidamente ahí a Santiago, capítulo 5, versículo 11, dice, en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, el comentario de Santiago ahí en el 5:11 llega a la conclusión de que era para mostrar la propia compasión y misericordia de Dios, pero sin la necesidad de disculparse ni ofrecer explicación del sufrimiento específico. Entonces, al final era una muestra de compasión y de misericordia de Dios, sin necesidad de explicar mucho acerca del sufrimiento. Y creo que esa es una buena postura la que toma el propio Santiago y la que debemos de tomar nosotros en cuanto a las cosas que le pasan a este Job. No sé si hasta aquí hay algún comentario, mis hermanos, algo que quieran aportar. Buenas tardes, Dios los bendiga. Buenas Pues yo tardes. aquí con lo que acaba de mencionar, hermano, pues yo pienso que va a ser una de las preguntas, perdón, que nunca vamos a tener una respuesta exacta del por qué sufre el justo. Llegaremos quizás a muchas conclusiones y quizás utilizaremos ahora sí que como dice la frase, ¿verdad? Que cada quien habla como le fue en la fiesta. Ajá. Y cada quien tendrá su propia interpretación, pero pienso que será una de esas preguntas que nunca llegaremos a tener un consenso completo todos los cristianos, y quizás allá en el cielo ni siquiera le vamos a preguntar eso a Dios, ya hasta eso se nos va a olvidar, pero son esas preguntas que quizás nunca llegaremos a tener una respuesta exacta ni un consenso mayoritario. Es mi comentario. Gracias, hermano Ozzy. ¿Algo más? ¿Alguien más?
¿no? Ok. Sí, digamos, más que una... Lo que pasa es que la respuesta en sí no es tan sencilla pensando en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento y nuestro razonamiento humano, no es tan difícil de aceptarlo, ¿no? Decir, pues es por soberanía del Señor que pasan las cosas, pero no, nuestro entendimiento no nos permite aceptar una situación así. Creo yo que esa es la mejor respuesta, ¿no? El asunto de la soberanía, pero no es como que vas a usar esa respuesta para cualquier circunstancia, ¿no? Porque evidentemente hay ocasiones en las que las situaciones pasan por nuestras propias acciones. Entonces, una consecuencia pues no siempre es la respuesta, ¿verdad? Pero en el caso muy específico de Job y en casos particulares que se dan también en la vida, pues esta puede ser una forma de responder, ¿no? La sabiduría de Dios toma un papel muy importante en todo esto. Pero gracias hermano por el comentario. Retos a nuestra sabiduría, entender la naturaleza de la sabiduría, particularmente la diferencia entre la sabiduría del hombre y la de Dios. Este paso, aunque nosotros, digamos, en nuestra mente, o mejor dicho, ¿no? Nosotros quizá no expresamos abiertamente acerca de que hay una diferencia entre mi sabiduría y la sabiduría de Dios, ¿no? No vamos a decirle al mundo, no, yo pienso igual que Dios y entiendo las mismas cosas que Dios entiende. Obvio no, pero a veces en la práctica sí estamos en esa línea, ¿no? Y se nos olvida que hay una diferencia grande entre la sabiduría de Dios y mi propia sabiduría. La mía es muy limitada, y más limitada a partir de que entró el pecado, ¿verdad? Y mucho más limitada cuando no hago los ejercicios necesarios ni me preparo de la manera indicada. Entonces, imagínense esa diferencia tan grande que hay entre la sabiduría de Dios y el hombre. Entonces, entender eso es importante y es un reto para nosotros. Segundo, admitir que Job y sus amigos carecían de la sabiduría divina para interpretar las circunstancias de Job con precisión, aunque sus amigos seguían tratando, mientras que Job aprendía a estar satisfecho en la soberanía y misericordia de Dios. Entonces, este es un asunto, ¿no? Que también no hay ese conocimiento total. Nosotros conocemos de Job, conocemos sus circunstancias y criticamos a los amigos de Job por la forma en que ellos contestaron y le hablaron a Job, pero ellos no conocían lo que nosotros sí conocemos, ¿no? Que es el capítulo 1 y capítulo 2. Ellos no se percataban de esa parte. Entonces, cuando pensamos en la vida diaria, esto es un reto. ¿Por qué? Porque cuánta gente nos acerca a nosotros a pedirnos alguna respuesta en alguna circunstancia y nos pesa el no poder tener una respuesta y a veces hasta nos sentimos tan mal que damos cualquier respuesta con tal de no quedarnos callados. Eh, es una lucha, ¿no? En nuestro propio ego, en nuestra propia idea de que estamos para servir a Dios y a los hombres, y por lo tanto, como estamos para servir a los hombres en el camino del Señor, entonces tengo que dar una respuesta, tengo que mostrar que sí sé acerca de ciertos temas. Cuando no, así como los amigos de Job, que realmente si uno lee lo que ellos están diciendo, pues expresan bastante sabiduría y muy posible tengan más sabiduría que la propia, ¿no? La nuestra. Aún así, debemos de entender que carecían de la sabiduría de Dios para interpretar estas circunstancias que estaba viviendo Job. Job, y uno se da cuenta a lo largo del libro, poco a poco se va dando cuenta de ciertas cosas, hasta que obviamente llega al encuentro con Dios mismo y le tumba con cualquier argumento, ¿no? Dios a Job, pero está en ese proceso. El carácter de Dios en Job, ahí a lo largo del libro se pueden ver cosas bastante interesantes acerca del carácter de Dios. Y voy nada más ahí a pasar por algunas de ellas para que nosotros podamos estar buscando las citas. Por ejemplo, Dios es justo, ¿no? 4:17 dice así: ¿puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? Entonces son unas preguntas retóricas que traen la respuesta ahí, ¿verdad? No puede un simple mortal ser más justo que Dios. Nadie puede ser más justo que el Señor. Entonces, a lo largo de este libro de Job se ven ciertas
características del propio Dios, ¿no? Entonces, Dios, por ejemplo, es poderoso. El 5:9 menciona, Él realiza maravillas insondables, portentosos que no pueden, portentos que no pueden contarse. Entonces, este es un paralelismo sinónimo, si recuerdan acerca de los paralelismos, en donde se está expresando la misma idea, pero simplemente con diferentes palabras. Entonces, no hay forma en que nosotros podamos realmente contar o sondear sus maravillas. No hay forma en que nosotros podamos hacer eso. Incluso el día de hoy, con lo avanzado que está la tecnología y la ciencia, hay cosas que siguen siendo ocultas para el ojo humano acerca de la creación de Dios, y eso lo podemos ver a través de su revelación máxima, o mejor, su gran revelación que ha sido el universo, o nosotros, nuestro cuerpo, de cuestiones biológicas. Todavía hasta el día de hoy, el ser humano, a pesar de tantos adelantos que hay, no podemos llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque, como lo dice el versículo 9, Él realiza maravillas insondables. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Parte del carácter de Dios. Es un Dios todopoderoso, es un Dios que provee, es un Dios que da y que quita, como lo va a mencionar en el versículo 21, capítulo 1. Dice, entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Job acepta la realidad de que todo lo que tenemos proviene de la mano de Dios. Entonces, así como lo puede dar, no lo puede quitar. ¿Por qué? Porque su provisión no va separada de su soberanía. El Señor va a dar conforme a lo que Él guste en ese sentido hacia nosotros, ¿no? Entonces, hay varios pasajes. Ya hablamos de la justicia. Dios es inescrutable, Dios es sabio, y hay muchos pasajes que nos hablan acerca del carácter de Dios. Y por eso también es un asunto relevante leer Job, ¿no? Porque podemos conocer mucho más a Dios. De hecho, cuando termina ese diálogo entre Dios y Job, es lo que menciona Job, ¿no? De oídas te había oído, ¿verdad? Famoso pasaje. Ahora escúchame, voy a hablar, y dijiste, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando pensamos en todas esas preguntas y cuestionamientos que humanamente podríamos hacerle a Dios, el conocerle a Él nos va a llevar a esta conclusión. Me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque ahora te conozco, ahora sé quién eres, hasta donde mi capacidad llega, evidentemente, ¿no? Pero con esa capacidad que tengo, me alcanza para simplemente decir, no tengo argumentos delante de ti. Y es lo que está tratando de aquí expresar Job, ¿no? No hay ya, no tengo forma yo de contestarte a todo lo que tú me has dicho. No hay forma en que mis preguntas, en que mi propia situación que estoy viviendo de sufrimiento y dolor me pueda justificar delante de ti, y yo pueda sacar un argumento en todo esto. Ni siquiera Job en esa situación podría, menos nosotros en nuestras situaciones. Entonces también Dios tiene ira, ¿verdad? Y aquí hay pasajes acerca de esto. Entonces, ahí están unos cuantos pasajes que nos pueden ayudar a nosotros a conocer más acerca de Dios a través del libro de Job. Aplicación en nuestros tiempos. Job parece abrir la puerta al concepto neotestamentario de la gracia, al plantear que Dios está más allá de la misma ley y de las interpretaciones que los hombres hicieron de ella en momentos difíciles. Ese concepto nos lleva a confiar en Dios en cualquier circunstancia. No ganamos nada con tratar de entender el porqué de la dificultad. A veces el justo sufre sin saber por qué. De ahí que es importante aprender y dejarlo todo en las manos de Dios. El asunto de la gracia, uno pensaría, ¿no? En un libro como Job, no se ve tanto, pero la realidad es que está presente la gracia del Señor en un libro como Job. ¿Por qué? Porque si uno lee capítulo 1, lo que era Job no tenía todo eso, porque simplemente era un temeroso de Dios. No, la gracia de Dios estaba en su vida, por eso tanta bendición que él tenía. Realmente la gracia de Dios siempre va a ir acompañada
de tanto su soberanía como su misericordia, como la misma justicia. El Señor no deja de ser justo cuando muestra misericordia, o no deja de ser misericordioso cuando muestra justicia, y la gracia es exactamente lo mismo. Aunque la circunstancia se vea tan difícil para Job, la gracia de Dios está ahí. Tan es así que él en una parte da una respuesta, ¿no? Y dice, gloria a Dios que me permitió mantenerme con vida, ¿no? Y puedo ver la luz. Entonces, Job entendía perfectamente esta parte, que la gracia de Dios estaba ahí. Y no solamente eso, termina el cuestionamiento de Dios, de Job hacia Dios. Dios responde con dureza hacia Job, y aún así, aunque los cuestionamientos de Job pues no eran aceptables, tan no eran aceptables que él lo acepta en el capítulo 42, aún así después de todo eso, Dios le bendijo grandemente, ¿no? Dice ahí versículo 10 del capítulo 42, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. La gracia del Señor está en toda esta atmósfera del libro de Job. Este magistral libro nos deja ver que Dios no está amarrado ni a este mundo, ni a su pueblo, ni al concepto que tengamos de la naturaleza divina. Dios es libre y soberano. Ante su grandeza nos sentimos empequeñecidos. Como Job, no hallamos más remedio que rendirnos a Él con humildad. Y creo que esa es la actitud, ¿no? Con la cual nosotros debemos de llegar a un libro como Job, y con la cual debemos de enfrentar nuestras circunstancias. Evidentemente hay cosas marcadas acerca de quién es Dios. Dios se ha revelado, ¿no? Y se ha revelado en su palabra y se ha revelado a través de su Hijo. Conocemos cosas de Dios, pero no lo conocemos en su totalidad. Es imposible conocerlo en su totalidad. Entonces, en esa naturaleza que Él tiene, en esa naturaleza divina, nosotros debemos entender que no lo vamos a comprender todas las cosas que Él haga y cómo actúa en su soberanía. Simplemente, como Job, ¿verdad? No nos va a quedar otro remedio más que humillarnos delante de Él. El libro no termina sin recalcar que Dios es bueno y justo en todos sus tratos. Al final restauró a Job y hasta le dio más de lo que antes tenía. Si permanecemos fieles a la postre, Dios siempre disipa las tinieblas de nuestra existencia con la luz de su presencia. Ahora, un asunto importante aquí. No pensemos que como termina la historia de Job, va a terminar cualquiera de nuestras historias. O sea, no porque a Job, después de tanto sufrimiento, Dios le bendijo grandemente, significa que me espera una super bendición después del sufrimiento que estoy pasando. No necesariamente, porque entonces caeríamos otra vez en esta mentalidad sapiencial, en la que Dios siempre va a trabajar de la misma forma. Dios siempre se maneja con las personas de la misma manera, ¿no? Job es un caso específico y nosotros somos un caso específico para Dios, y Dios trabaja con nosotros de diferentes maneras. Por lo tanto, no esperemos los mismos resultados que vemos en la vida de Job, ¿no? Hay que esperar otras cosas. Aún así, a pesar de que, digamos, Dios no nos muestre una salida como la salida de Job, Dios no deja de ser bueno y Dios no deja de ser justo, y porque Dios no deja de ser soberano, ¿verdad? Entonces, Él no se va a amoldar a mi manera de pensar ni a lo que yo estoy tratando de creer y aceptar, ¿no? Él simplemente se rige como Él le plazca, porque Él es Dios y en su soberanía actúa. Entonces, hay que también tomar en cuenta esta parte. Un bosquejo de la vida de Job, y no sé si hay algún otro comentario, alguna duda que tengan mis hermanos antes de pasar a esta parte del bosquejo. Pues simplemente es increíble cómo todo lo que Dios hace con sabiduría y con un propósito, ¿verdad? Y podemos mirar que hasta el mismo sufrimiento de Job tenía un sentido. Sí. Como para mirar otro lado de Dios. Yo siempre digo eso, el sufrimiento me va a permitir mirar un lado de Dios que yo no conozco. Exacto. Sí, gracias, hermana Lorena, por su comentario. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Las circunstancias que vive cada uno de nosotros nos llevan a conocer más a Dios.
si aceptamos esas circunstancias de una forma correcta. Entonces, siempre hay un conocimiento que se va adquiriendo acerca de quién es Dios en nuestra vida, a través de su palabra, a través de la oración, a través de maestros, a través de muchas cosas, pero la experiencia propia de lo que estamos pasando nos puede llevar a un conocimiento más amplio de quién es el Señor, ¿no? Entonces, esta circunstancia de Job nos muestra eso. Y también nos refleja, ¿no? Que los propósitos de Dios, aunque somos parte de esos propósitos, aunque Dios nos permite participar en esos propósitos, todo lleva a una cosa, a una sola cosa, y es que Dios sea conocido y exaltado. Entonces, mi propia vida me debe llevar a eso, mi sabiduría me debe de llevar a eso, mi conocimiento me debe llevar a esa parte, ¿no? Estaba en la mañana leyendo el Salmo 8 a los muchachos y mostraba, ¿no? Y decía, a los niños tú les has dado esta oportunidad de alabar tu nombre, ¿no? Y a veces menospreciamos la sabiduría de unos, pero la sabiduría importante es la que nos hace temerosos del Señor, la que nos lleva a una alabanza a su nombre, ¿no? Y conocer esta parte, conocer la historia de Job y cómo Job al final dice, pues me retracto de todo lo que dije porque fue una sabiduría que no me estaba llevando a este punto, a exaltar el nombre de Dios, y ahora lo comprendo y lo acepto y está bien, Señor, y me someto a lo que quieras para mí, ¿no? Entonces, eso es importante también para nosotros que lo tomemos en cuenta. Gracias, hermana Loren, por compartir. Sí. El capítulo 28 del libro de Job, para usted, ¿qué lugar ocupa en el libro, en realidad? Porque, bueno, se ha visto que muchos piensan que ese capítulo como que está aparte, ¿no? Muchos piensan que fue inclusive un añadido posterior o por medio de otra persona, ¿no? Ese capítulo 28. Para usted, ese capítulo 28, ¿qué lugar ocupa dentro de todo el libro? Entendiendo la pregunta es, ¿cómo pensando, ¿no? En el flujo de pensamiento, ¿cómo encaja? Exactamente. Dentro de todo el flujo de pensamiento de que viene hablando el libro, ese capítulo 28, ¿cómo encaja en todo el pensamiento? Bueno, por ejemplo, desde mi perspectiva, el asunto del capítulo 28 y comparto, la verdad es que comparto una parte de lo que dicen algunos, ¿no? Como que fue introducido, ¿no? Es lo que algunos mencionan. En ese sentido, yo lo leo y vengo leyendo el capítulo 27 y veo lo que dice el propio capítulo 30, 31. Sí, realmente yo también tengo una lucha en cuanto a cómo encaja este capítulo. Entonces, quizá lo que yo normalmente tomo en cuenta, que estamos hablando de un libro poético, ¿no? Una sabiduría. Entonces, en ese sentido, no es necesario que cada cosa encaje, como si lo vemos nosotros quizá en las cartas o en los libros de narrativa. Entonces, en ese sentido, como te estoy diciendo, ¿no? Me cuesta a mí también encajarlo de una manera elocuente, ¿no? Para que vaya con ese flujo de pensamiento que se ven en casi cada uno de los capítulos, ¿no? Porque estamos hablando de esa comunicación, ¿no? De ese ir y venir entre Job y sus amigos. Entonces, sí me cuesta a mí ponerlo en un lugar. Sin embargo, pues descanso un poquito en asuntos de las reglas de la poesía, ¿no? Que no es necesario que vaya ese flujo tan pegado como sí lo presenta las cartas, ¿no? Es un tema para mí que me cuesta, el capítulo 28, de relacionarlo con la enseñanza general del libro de Job, o por lo menos con el flujo de pensamiento. Entonces, no sé desde tu perspectiva qué es lo que opinas, pero a mí sí me cuesta encajarlo bien en todo este relato. Pues, bueno, yo examinando un poco el libro de Job, o sea, a lo que uno puede entender, ¿no? Uh-huh. Yo lo he visto, el libro de Job, tomando en cuenta todo el contexto, sí, como el punto central, contestando la pregunta de quién es sabio. Uh-huh.
yo lo veo de esa manera. La discusión que tienen, es mi punto personal, es lo Sí, que sí. yo puedo entender. La discusión que hay entre Job y sus amigos siempre se basa en que ellos tienen la verdad. Ujú. Y en realidad podemos pensar, y de hecho la palabra sabio se repite muchas veces en ese libro. Sí, Entonces, por ese lado yo pienso que la respuesta que da el mismo libro a esa sabiduría es que no se encuentra en este mundo. ujú. Por eso entiendo ese pasaje de esa manera. Puedo entender bueno, viéndolo de esa manera, ¿verdad? Sí, sí, porque incluso la discusión más constante, ¿no? Es como el juicio que se le está dando a Job. Entonces se entra en un punto en el que el propio Job les dice, a ver, ustedes no son los únicos sabios, ¿no? Yo también tengo esta capacidad. Y entonces empiezas a argumentar y llegan al punto de la sabiduría, ¿no? Que es básicamente el capítulo 28. Eh, pero sigue siendo como ese pasaje un tanto, no es que esté fuera de lugar porque el tema pues sigue siendo relevante para todo el contexto. Sin embargo, sí, a veces es como difícil, ¿no? Meterlo de una buena manera para que encaje perfectamente en lo que se viene hablando. Pero bueno, es un asunto, ¿no? El capítulo 28, los que ya lo pudieron leer se darán cuenta de eso, ¿no? Como pareciera como un parteaguas también, ¿no? Como un parteaguas de aquí en adelante, esto viene, ¿no? Y empieza entonces el asunto bueno, todavía continúa ahí y empieza a intervenir ahora, por ejemplo, Eliú. Entonces, como que ese es un parteaguas a lo que viene un poquito más adelante. Pero de mi perspectiva, sí, me cuesta la verdad, encajar bien el capítulo 28. Me gusta la explicación que tú mencionas y podría ser, ¿no? Podría tener mucho sentido en cuanto a lo que hemos estado hablando, ¿no? De todo el tema general de lo que expresa el libro de Job. Pero gracias, hermano, por su comentario. Muy atinado, como siempre. Entonces, vamos a entrar pues al asunto del bosquejo rápidamente. Ya no nos vamos a detener tanto aquí. Pero este es un bosquejo, digamos, que la mayoría de los que hacen algún bosquejo de Job tendrían, ¿no? Y se reparte a través de los diálogos. Entonces tenemos las intervenciones, ¿no? Y creo que ese es el asunto. Se dividen los diálogos a través de las intervenciones de los diferentes personajes. Evidentemente Job aparece pues en prácticamente todos, ¿no? Pero comienza, ¿no? Con la situación que vive Job y lo que él piensa acerca de la vida. Entonces, Elifaz responde a esa situación, ahí en el capítulo 4, y después entonces Job rechaza la forma de pensar de sus amigos y entonces es un ir y venir. Es un ir y venir en cuanto a esto, los temas van variando desde lo que se menciona como la razón. Y Job dice, no, es que esto no es posible que me haya pasado a mí. Sin embargo, los amigos de Job tratan de decir, bueno, ya pensaste en esto, ya pensaste en aquello, y entonces viene esta discusión, se pone en tela de juicio la integridad del propio Job. Job responde ante esa situación. Elifaz reprende a Job por su manera de pensar, y bueno, Job, si se fijan, a partir del segundo diálogo, ya su tema no va tanto hacia tratar de defenderse delante de los hombres, sino ya más hacia no tratar de defenderse delante del Señor, sino más bien como a tomar más en cuenta a Dios. Entonces ya ese diálogo va a ir cambiando poco a poco, ¿no? Entonces viene Bildad a hablar de los malos, se quedan un poco de tiempo en ese tema. Job muestra su confianza hacia Dios en el capítulo 19. Sofar también habla acerca de los malos en el capítulo 20 y Job entonces responde hacia esta situación acerca de los malos, ¿no? Entonces Elifaz ahí en el capítulo 22 hace una acusación directa hacia Job y Job desea estar ante Dios. Si se fijan, va cambiando ya esta parte, ¿no? De Job, enfocándose no tanto en su situación, sino más bien en Dios, en quién es Él. Entonces ya llegamos después de esto al diálogo, a los diálogos de Eliú, en el capítulo 32, capítulo 34 y 36, es el mensaje que da Eliú, y después viene un diálogo muy importante con Dios, ¿no? Y que es donde realmente se rompe ya todo esta discusión que hasta desde mi perspectiva entró en un punto de necedad,
no solo de parte de Job y de sus amigos, en general ya se sentía un ambiente de necedad por tratar de descubrir las razones. Y entonces Dios abre este diálogo de una manera pues bastante tajante, ¿no? Ahí en el capítulo 38, donde dice, el Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo te contestaré y tú me responderás. Y empieza el versículo 4, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Entonces, Dios luego inmediatamente parte de su propia sabiduría para contrastarla con la sabiduría de Job y en general de la humanidad, ¿no? Y habla entonces acerca de sus portentos, de su creación, de lo que él ha hecho, su obra, para entonces decir, a ver, ¿quién eres tú para cuestionar lo que yo estoy haciendo? ¿Quién eres tú para decir que hay sabiduría en ti comparada con la sabiduría que yo tengo? Y después viene un segundo diálogo con Dios, se manifiesta el poder del Señor. Ese es como el tema que va a ir circulando que en el capítulo 40 y en los últimos, en el capítulo 42, hay una confesión de Job que ya la leímos, que ya la mencionamos aquí, y terminamos con la prosperidad de Job. ¿Por qué tanto la prosperidad de Job como mencioné acá, ¿no? Como puse en las calamidades de Job están fuera de estos cuadros, pues porque ya no es poesía, ¿verdad? Lo que tenemos es una narración. Por eso yo los dejo como afuera, no que nos sirvan, de hecho es el contexto necesario que aparece en Job para nosotros, pero lo dejo como fuera, como si no fuera parte por el hecho de la literatura con la que se escribe. Entonces termina el versículo 7 del capítulo 42 diciendo, después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Y entonces viene el sacrificio que necesitaban ofrecer, el holocausto, y después entonces de haber orado Job por sus amigos, el Señor le hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes le habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cuando uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro, cada uno de ellos, perdón. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas, y la primera de ellas le puso por nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela y a la tercera Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de esto sucedió que Job vivió 140 años, llegó a ver sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación y disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Entonces, ahí tenemos el bosquejo de la vida de Job, cómo empieza, cómo termina. Quisiéramos detenernos, ¿verdad?, en más capítulos, pero evidentemente no se puede, pues tenemos que ver todo en una hora. Entonces, ese es el problema que siempre vamos a tener, ¿no? Sin embargo, como siempre los voy a estar animando a que ustedes indaguen más, que se involucren más en la lectura y en la investigación de lo que hemos estado viendo en la clase. Entonces, mis hermanos, por mi parte sería todo. No sé si hay algún comentario extra que quieran hacer. Si no, entonces hablo un poquito acerca de lo del libro y lo que ha estado pasando de las tareas. No sé si hay algo más que se quiera comentar acerca del libro de Job. ¿No? Ok. Entonces, hablando de la tarea, ¿verdad? Que era para la semana pasada. He estado mandando el libro a todos los que me lo han pedido. Creo yo que se lo han mandado a todos. Si a alguien hace falta, por favor, vuelven a enviar un correo y yo se los envío. Creo que, como les digo, ya se los mandé a todos los que me han preguntado por eso. Seguimos trabajando con el libro de Pablo Job, capítulo 1 al 3, es la tarea pendiente. Y ya viene la siguiente. Voy a hacer una modificación ahora que me meta a la plataforma porque necesito ajustar
la actividad. La actividad menciona el otro libro todavía, entonces tengo que modificar esa parte, pero yo lo hago hoy mismo. Entonces ya para que cuando entren vean realmente cuál es de dónde a dónde abarca la lectura. Pero digamos, si ustedes ya tienen el libro de Pablo Hoff, solamente síganse por el índice. El índice muestra que empieza en el capítulo 4, ya para la siguiente tarea pensando en los Salmos, hasta donde termina el contenido del libro de Salmos. Entonces es lo que va a abarcar la tarea de la siguiente semana. Para que lo tomen en cuenta, hay que leer los Salmos y poner el porcentaje en la lectura, en el reporte de la lectura, de cuánto fue lo que leyeron del libro de los Salmos. Por hoy vamos a terminar con el libro de Job. Ya la siguiente semana vamos a entrar de lleno con los Salmos por lo mismo, porque ya nos quedan ahora con 5 clases. Y en 5 clases tenemos que ver los libros que restan. Entonces, si no hay otra duda, algún otro comentario, mis hermanos, yo doy por concluida la clase. Entonces, ¿todo bien? Sí, maestro, gracias. Ok. Perfecto. Entonces, pues nos vemos entonces la próxima semana, próximo lunes, y que Dios me les bendiga mucho, mis hermanos. Estamos en contacto. Hasta luego.